y de una nueva realidad que se nos viene encima. ¿De qué hablas exactamente? Bienvenidos a TVN Revisar, donde revivimos los momentos más intensos de Valle Salvaje. El capítulo 210 de Valle Salvaje ha marcado un punto de inflexión en la historia. Lo que antes eran actos aislados de bondad o resistencia, ahora han adquirido forma y fuerza colectiva. El miedo que José Luis ha sembrado durante años comienza a encontrar respuesta no en la violencia, sino en la dignidad, en los actos valientes de quienes ya no están dispuestos a callar. Adriana, al enfrentar a su tía Victoria, ha dado voz a los que siempre se vieron silenciados. Su embarazo, aún envuelto en secretos, la posiciona como figura central de una transformación emocional y social. Mercedes, por su parte, se convierte en símbolo de resistencia firme, capaz de mantenerse erguida, incluso cuando el poder intenta asfixiarla con deudas injustas. Y Alejo, cuya figura parecía destinada a la irrelevancia, se alza como estandarte de rebeldía moral, declarando públicamente su amor por Luisa y rompiendo con todo lo que su linaje representa. Las alianzas se redefinen. El palacio ya no es un bloque monolítico, sino un hervidero de voces divergentes, muchas de las cuales comienzan a girar en torno a la justicia, no al miedo. La casa pequeña, acosada por los mandatos del duque, se convierte en un refugio no solo físico, sino ético, donde la verdad, el afecto y la solidaridad comienzan a abrirse paso. En medio de todo ello, José Luis y Victoria ven cómo su poder se tambalea, no por un golpe de fuerza, sino por una suma de gestos humanos que, unidos, son capaces de derrotar incluso el dominio más férreo. El Valle Salvaje ya no es el mismo, y lo que vendrá después, inevitablemente, será una historia de cambio. Adriana se encierra en su habitación, el corazón agitado, la mirada fija en el vacío. Las palabras de Luisa resonaban aún en su mente. Debes decírselo a Rafael, él es el padre. Pero Adriana no ha podido. El peso de la verdad y la complejidad de sus sentimientos la han empujado a otro camino. Confesarlo todo, sí, pero no al hombre que la hizo madre, sino a quien fue, en algún momento, su esposo, su compañero de vida, Julio. La escena es íntima. Adriana llama a Julio y le pide que la escuche con calma. Él, aún confundido por los recientes acontecimientos en el valle, la mira con curiosidad. Adriana respira hondo. No puede disimular más. Con voz baja, apenas un susurro, dice: «Estoy encinta». La frase, tan antigua como directa, deja a Julio en un silencio absoluto. Por un instante, ambos se sumen en la quietud, pero Julio no es ingenuo. Lo comprende de inmediato. Él no puede ser el padre. No ha compartido nada con Adriana en ese sentido, y aunque ella no dice el nombre, la verdad se cuela entre líneas. Rafael, el rostro de Julio se transforma, no de rabia, sino de decepción profunda, de una tristeza que nace cuando uno entiende que ha quedado al margen de una historia que pensó que le incluía. Adriana, nerviosa, trata de explicar. Dice que lo pensó mucho, que no se atrevía a contárselo a Rafael porque no sabe cómo lo tomará, que él está atrapado entre su lealtad a José Luis y su cercanía a la casa pequeña, que quizás, en el fondo, no desea formar parte de esa responsabilidad. Julio la escucha sin interrumpirla. Con una mezcla de dolor y comprensión, él ya intuía algo, pero no esperaba que Adriana se acercara a él para esto. La conversación se vuelve difícil. Julio le pregunta si ha considerado lo que implicará ese embarazo. ¿Cómo lo tomará Victoria? ¿Qué dirán los demás? Adriana responde que sí, pero que está decidida a seguir adelante, aunque tenga que hacerlo sola. «No está sola», responde Julio. Finalmente, «Yo siempre te quise bien, Adriana, y eso no cambia». Es una frase que lleva consigo la generosidad de un hombre que ha aprendido a dejar ir sin rencor. Mientras tanto, en otra parte del palacio, Rafael camina inquieto, no sabe por qué, pero algo dentro de él le dice que Adriana guarda un secreto. La ha visto distante,
Confundida, ha sentido que entre ellos hay algo sin resolver. Lo que no imagina es que esa noche, mientras él recorre los pasillos con pensamientos dispersos, su futuro está siendo decidido sin que él tenga aún conocimiento. Luisa, que ha estado junto a Adriana en todo momento, sabe que el silencio no podrá durar mucho. Rafael debe saberlo, y cuanto antes, mejor. Sin embargo, también comprende la angustia de su amiga. El duque José Luis se ha vuelto más impredecible que nunca, y Rafael sigue siendo su hijo. ¿Qué ocurrirá si se entera de que su nieto viene de la unión entre su heredero y una mujer aliada con la casa pequeña? La noticia del embarazo aún no ha salido de los labios de Adriana, ante quien debe saberlo, pero la semilla ha sido plantada, y en las tierras del valle, donde todo se riega con miedo y esperanza, esa semilla está a punto de romper la tierra para salir a la luz. Mañana, lo que Adriana teme que ocurra, ocurrirá. Rafael sabrá, y su reacción no será, bajo ningún concepto, la que ella espera. En el valle salvaje, el temor se ha convertido en el lenguaje silencioso de sus habitantes desde que José Luis, el duque implacable, ha impuesto su reinado de miedo. Nadie se atreve a levantar la voz o a brindar ayuda a quienes más lo necesitan. Los duques de Miramar, otrora figuras respetadas, hoy están prácticamente aislados por mandato implícito. Ningún aldeano quiere arriesgarse a ser castigado por mostrar compasión. A pesar del ambiente enrarecido, un rayo de inocencia se abre paso en la figura de Pedrito. El niño dulce que habita la casa pequeña sabe que sus seres queridos pasan necesidades, y con la valentía que solo los niños poseen, decide salir en busca de alimento. Su intención no es otra que la de ayudar, cazar algo sencillo para llevarlo a casa. Su gesto es pequeño, pero el valor que requiere es inmenso. El niño se mueve entre matorrales y árboles con la esperanza de encontrar algo que alivie el hambre, pero la sombra del duque es larga y opresiva. Una nueva norma ha sido dictada sin miramientos. A partir de ahora, la casa pequeña no podrá recoger leña del valle, ni cazar animales, ni recolectar frutas. Quienes antes podían al menos subsistir con lo que la naturaleza ofrecía, ahora se ven completamente asfixiados por el decreto de un hombre que ha hecho del castigo su único lenguaje. Mientras tanto, en otra escena del valle, Bárbara intenta recuperar una antigua conexión. Organiza una cena con Leonardo, un gesto de gratitud que es también un intento de acercamiento romántico. La atmósfera está cuidada. Velas, comida bien presentada, palabras amables, pero el momento se rompe cuando Bárbara, vulnerable y decidida, le pide a Leonardo que la bese. Él, con expresión contenida, no accede. La negativa es un balde de agua fría, y Bárbara se queda con el moño hecho, el corazón expuesto y sin consuelo. Esa misma noche, otra historia se cuece en los silencios de la cocina. Victoria descubre que Luisa ha preparado un guiso con carne. Extrañada y con sospechas, la interroga. Luisa calla, no traiciona, pero Victoria atisba la verdad con rapidez. Intuye que su propia familia está ayudando en secreto a los de la casa pequeña, y eso, para una mujer como ella, no es una simple falta, es una traición directa a su autoridad. El rostro del duque, al enterarse, se transforma. Su mirada es dura, su voz cortante. Victoria pregunta con tono de amenaza: ¿quién se atreve a llevarme la contraria en mis propias tierras? En su mundo no hay espacio para la disidencia, ni siquiera para los lazos familiares. En cambio, entre los que resisten a duras penas, hay gestos pequeños que contienen la semilla de una rebelión, y Pedrito, con su deseo de alimentar a los suyos, representa esa semilla. Las restricciones recién impuestas por el duque José Luis caen como una losa sobre los habitantes de la casa pequeña. La leña, los frutos del bosque, los conejos y aves que alguna vez fueron el sustento básico, ahora están fuera de su alcance por decreto autoritario. La vida, que ya era difícil, se vuelve casi imposible. Mercedes, con firmeza y dignidad,
intenta mantener la calma ante esta nueva embestida, pero sabe que se enfrentan a un enemigo que no conoce límites. En ese clima tenso, Victoria comienza a seguir su propio hilo de sospechas. Su instinto y su orgullo le dicen que alguien de su propia sangre está desafiándola. Lo que ve en la cocina la confirma: un guiso con carne, y Luisa allí, removiéndolo con tranquilidad. La escena es demasiado evidente. Interroga a Luisa, que guarda silencio, leal hasta el final, pero Victoria no necesita confesiones. Supone que Isabel, Adriana o incluso Úrsula han estado ayudando. Su rostro se tensa. Sabe que esto ya no es solo una desobediencia, es una declaración de guerra dentro de su familia. Isabel, a su vez, ha estado llevando discretamente alimentos a su sobrina Úrsula para que los reparta en la casa pequeña. Aunque lo hace con buena intención, sabe que, si la descubren, las consecuencias serán graves, y no es la única. Muchos en la familia han roto las reglas impuestas, guiados por la compasión. Lo que une a todos estos actos secretos es una verdad simple: la injusticia no se puede tolerar en silencio para siempre. Pero Victoria no perdona ni olvida. Cuando ve a Luisa dentro del palacio, su reacción es inmediata. Le recuerda con frialdad que tiene prohibido el ingreso a ese lugar. Luisa no se defiende, guarda silencio, digna y fuerte. Pero antes de que pueda marcharse, algo inesperado ocurre. Adriana, su sobrina, irrumpe con una valentía que antes parecía dormida. Se coloca delante de Luisa y, con voz firme, le responde a su tía: ella está conmigo y no ha hecho nada malo. Victoria no puede creer lo que oye. Está acostumbrada a la obediencia ciega, al miedo como mecanismo de control, pero ahora ve a Adriana plantar cara, defender a su amiga en pleno palacio. El momento es tenso, eléctrico. Los sirvientes observan desde lejos, conscientes de que algo ha cambiado. Adriana no se detiene. Señala con claridad que no aceptará más injusticias ni prohibiciones arbitrarias. Luisa ha estado allí porque ella la necesita y nadie tiene derecho a impedirlo. Victoria, por primera vez en mucho tiempo, se queda sin palabras. La autoridad que siempre ha ejercido sin oposición empieza a resquebrajarse. El aire en el palacio es denso, lleno de una tensión que no se disipa. Fuera del palacio, la noticia de la nueva prohibición y de las represalias no tarda en expandirse. Los criados, los trabajadores del campo, incluso los nobles que no están de acuerdo con José Luis, comentan en voz baja lo que sucede. Los nombres de los que ayudan a la casa pequeña se susurran con respeto. Hay una red de apoyo que empieza a consolidarse en la sombra, pero nada de esto ha terminado. Victoria, herida en su orgullo, planea sus próximos pasos. Está decidida a descubrir exactamente quién ha estado ayudando y no piensa dejarlo pasar. Al mismo tiempo, en la casa pequeña, Mercedes toma decisiones difíciles. Sabe que la presión aumentará, pero también que algo ha cambiado. Ya no están solos, y ahora una joven llamada Adriana ha comenzado a dar la cara. La calma en el valle es solo aparente. Mientras el duque José Luis impone reglas más estrictas, los gestos de solidaridad florecen en silencio. Uno de ellos es el más inesperado. Isabel, la madre de Adriana, ha estado ayudando a la casa pequeña. No lo ha hecho sola, sino que ha contado con la complicidad discreta de otros miembros del palacio. Entre pasillos, cocinas y susurros, se ha tejido una red de ayuda clandestina. Todo comienza cuando Amadeo, fiel servidor de confianza, se encuentra con Isabel. La conversación, que en apariencia trata sobre temas cotidianos, pronto revela una verdad escondida. Amadeo sabe que Adriana y Alejo han estado sacando alimentos de las cocinas para llevarlos a los habitantes de la casa pequeña. En lugar de delatarlos, guarda silencio. Isabel, conmovida por ese gesto, le agradece sinceramente. Él podría haberlos delatado ante José Luis, pero ha optado por el silencio cómplice. La charla entre ambos se torna aún más reveladora cuando Isabel admite que ella misma ha enviado víveres a través de Úrsula.
No podía quedarme de brazos cruzados. Confiesa, la situación que viven Mercedes y los suyos ha tocado el corazón de muchos, aunque viven en palacio. No todos comparten la crueldad de Victoria o la indiferencia de José Luis. Entre los muros opulentos hay quienes aún conservan la humanidad. Úrsula ha sido pieza clave en esta operación silenciosa. Ha recibido de su tía los alimentos y los ha llevado discretamente a Mercedes, a pesar del miedo a ser descubierta. Ha actuado con decisión. Es joven, sí, pero ha comprendido que el mundo no se divide entre poderosos y sometidos, sino entre quienes eligen hacer el bien y quienes no. Pero lo más impactante no es lo que han hecho, sino lo que descubren en el transcurso de la conversación. No han sido los únicos. Isabel y Amadeo llegan a la conclusión de que muchos más han estado haciendo lo mismo, gente que no se conoce entre sí, que no ha acordado nada explícitamente, pero que ha sentido el mismo impulso de justicia. Desde los cocineros hasta algunos sirvientes de alto rango, todos han colaborado, cada uno a su modo, sin organización, sin palabras. La bondad se ha esparcido como un suspiro en el viento. Esta red de apoyo refleja un fenómeno natural. Cuando la opresión se vuelve insoportable, la resistencia crece. Incluso en los corazones menos esperados, el castillo no es tan sólido como parece, y sus grietas son invisibles a simple vista, pero están ahí, y por esas grietas la compasión se ha filtrado. Mientras tanto, en la casa pequeña, Mercedes nota que los alimentos comienzan a llegar con mayor frecuencia. No sabe exactamente de dónde provienen, pero intuye que no están solos, y eso, en tiempos como estos, es suficiente para mantener viva la esperanza. Pedrito, que antes cazaba con sus propias manos, ahora puede saborear una sopa caliente gracias a esa cadena secreta de manos solidarias. El niño no lo sabe, pero su causa se ha vuelto la causa de muchos. Victoria, sin embargo, está cada vez más alerta, sospecha de todo y de todos. Observa las cocinas, interroga con la mirada a los criados, escucha los rumores con oídos entrenados. Sabe que hay algo que se le escapa, y eso la enloquece. No soporta no tener el control absoluto. Lo que no sabe es que esa misma necesidad de control es la que ha comenzado a aislarla. Hasta los suyos le temen. En el fondo, lo que ha empezado como pequeños actos de rebeldía anónima está construyendo algo más grande, una resistencia, y aunque aún no se llama por su nombre, ya ha echado raíces en cada rincón del palacio. Victoria caminaba con paso firme por los pasillos del palacio, como si su sola presencia bastara para hacer temblar a quienes se cruzaran con ella, y en efecto, muchos lo hacían. No era solo miedo, era respeto mal entendido, temor a su mirada de hielo y a su lengua afilada. Pero esa mañana algo la desconcertó. Encontró a Luisa, la criada leal de la casa pequeña, dentro del palacio, junto a Adriana. El enojo fue inmediato. Con voz cortante, Victoria la reprendió sin dar lugar a explicaciones. «¿Qué haces aquí? ¿Sabes que tienes prohibida la entrada?», le espetó, alzando el mentón con aire de superioridad. Luisa, tranquila pero firme, bajó la mirada sin retroceder. No pidió disculpas. Sabía que no había hecho nada malo, que su presencia respondía a un llamado de ayuda, no a una transgresión. Pero antes de que pudiera decir una sola palabra, Adriana se interpuso con una valentía que no se le conocía del todo. Se plantó delante de su tía y le respondió con tono sereno, pero contundente: «Ella está conmigo. Yo la hice llamar, no ha venido a hurtadillas ni con malas intenciones». La tensión en el aire era palpable. Los sirvientes que pasaban cerca fingían no oír, pero cada palabra pronunciada se esparcía como pólvora. Victoria, sorprendida, intentó recuperar el control con su habitual arrogancia. «No es cuestión de intenciones. Las normas están para cumplirse, Adriana, y tú lo sabes». Pero esta vez su sobrina no se doblegó. Le recordó que no todo se rige por normas arbitrarias, que la lealtad y la gratitud también cuentan.
y que Luisa no merecía ese trato después de todo lo que había hecho por ella. El cruce fue breve, pero potente. Fue como un terremoto en miniatura que dejó grietas profundas en el orden establecido por Victoria. Adriana no había gritado ni insultado, pero cada palabra suya había sido como una lanza directa al corazón del autoritarismo. Era la primera vez que alguien de dentro se atrevía a desafiarla abiertamente, y no cualquiera, su propia sobrina. Después del altercado, Luisa intentó disculparse, pero Adriana se lo impidió. «No tienes que disculparte por ayudarme». La joven noble abrazó a su amiga con ternura y le pidió que se quedara. Quería conversar, reír un poco, hacer como si todo fuera normal, aunque solo fuera por unos minutos, porque en medio del caos, lo único que aún le daba paz era la cercanía de quienes realmente la querían. Este gesto de protección no pasó desapercibido. Otros miembros de la servidumbre lo comentaron entre susurros. Algunos sintieron alivio, otros temor, pero todos coincidían en que algo se había movido. La imagen de Adriana enfrentándose a Victoria se volvió leyenda entre los pasillos del palacio. En la casa pequeña, la noticia llegó pronto. Úrsula, al enterarse de lo sucedido, corrió a contárselo a Mercedes. Adriana se enfrentó a la señora Victoria por Luisa. Dijo casi sin aliento. Mercedes, al principio incrédula, dejó escapar una sonrisa. Era una señal, una prueba de que no estaban completamente solos. Alguien dentro del castillo estaba dispuesta a proteger a los suyos. Julio también se enteró, y aunque el nombre de Adriana aún le provocaba una mezcla de emociones, no pudo evitar sentir orgullo. Sabía que aquella mujer no era débil, y lo acababa de demostrar con creces. Victoria, en cambio, no pudo ocultar su rabia. Se encerró en sus aposentos, dio órdenes con más dureza que nunca y exigió que se reforzara la vigilancia en las entradas del palacio, pero por dentro, la duda la corroía. ¿Y si Adriana ya no era controlable? ¿Y si otros seguían su ejemplo? Ese pequeño acto de rebeldía no resolvió todos los problemas. Las prohibiciones seguían vigentes. La presión aumentaba, pero lo cierto es que algo había cambiado. A veces, todo lo que hace falta para que un sistema de opresión empiece a tambalearse es una sola voz que se atreva a decir: «Basta». Bárbara se sienta sola en su habitación, con la cena ya fría sobre la mesa y la luz de las velas consumiéndose lentamente. La noche anterior había preparado todo con esmero. Una velada íntima, elegante, pensada para reconectar con Leonardo. Cada detalle, desde el mantel bordado hasta el postre casero, era una declaración silenciosa de su deseo de volver a estar juntos, pero el gesto más audaz fue su petición. Un beso, un simple beso, que significaba mucho más que un acto romántico. Era la esperanza de reconstruir lo que una vez tuvieron, de cerrar las heridas del pasado. Sin embargo, Leonardo no correspondió. Le dijo que no, no con brusquedad, sino con tristeza, y eso la dejó desilusionada. Con el corazón encogido, Bárbara no entiende por qué. Cree que quizás ya es tarde, que el tiempo ha hecho su trabajo y ha apagado lo que los unía, pero la realidad es más compleja. Leonardo está atrapado en una red de emociones contradictorias, y una figura ocupa su pensamiento con más fuerza de la que Bárbara sospecha. Irene ha sido amiga tanto de Bárbara como de Leonardo. Una presencia constante, amable, racional, siempre se mantuvo en segundo plano, dejando que Bárbara tomara la iniciativa, convencida de que entre ellos aún había una oportunidad. Pero ahora, al ver que Leonardo no responde como antes, algo en ella empieza a cambiar. Leonardo no puede avanzar con Bárbara mientras tenga dudas respecto a Irene. Hay una conversación pendiente, una verdad que debe escucharse de labios de la propia Irene. Y finalmente, esa conversación ocurre. Irene lo llama, le pide que se vean a solas. Están en los jardines, bajo la sombra de un roble antiguo. Irene, nerviosa pero decidida, le dice lo que lleva tiempo guardando. Lo que pasó entre nosotros fue un error. Leonardo baja la mirada,
No se inmuta, como si ya lo supiera, pero necesitaba oírlo, porque mientras Irene no lo dijera, él no podía seguir adelante, no porque la amara, al menos no en ese momento, sino porque esa relación breve, confusa, lo había dejado atrapado en una especie de limbo emocional. Irene continuó hablando. No me arrepiento de haberte querido, pero no fue el momento, ni la forma, y no quiero que sigas atado a eso. Sus palabras no son una confesión de amor, sino una liberación. Ella lo suelta, lo deja ir, pero en el fondo, algo en su voz delata que aún hay sentimientos que no ha terminado de procesar. Después de esa charla, Leonardo se siente distinto, como si un peso se hubiera despegado de su espalda. Vuelve a pensar en Bárbara, en su gesto generoso, en su vulnerabilidad. Se da cuenta de que ha sido injusto con ella, pero también sabe que ahora es el momento de decidir con claridad. Irene, por su parte, se retira con el alma en desorden. Le dijo a Leonardo lo que él necesitaba oír, pero no lo que ella deseaba sentir. Quizás esperaba que él insistiera, que le pidiera quedarse, pero no lo hizo. Ahora, la idea de luchar por él empieza a instalarse en su mente. ¿Y si aún puede recuperarlo? ¿Y si el error fue no intentarlo de verdad? Bárbara, sin saber nada de esta charla, ha comenzado a perder la esperanza. Su orgullo la empuja a retirarse, a fingir que nada le importa, pero por dentro, el rechazo de Leonardo le pesa como una roca. Se pregunta si todo fue en vano, si aún tiene sentido seguir intentando. La historia entre los tres queda abierta, como una cuerda tensa a punto de romperse o de encontrar un nuevo equilibrio entre el error del pasado y las oportunidades del presente. Leonardo tendrá que decidir a quién pertenece realmente su corazón. En el despacho del duque José Luis, los muros retumban con una ira apenas contenida. El ambiente huele a cuero, poder y rencor. El duque observa desde su sillón el listado de nombres y deudas que su secretario personal, Atanasio, le ha traído. No es una casualidad que este nuevo ataque financiero se dirija a la casa pequeña. José Luis tiene un objetivo claro: arrinconar a Mercedes y a todos los que la rodean. Durante años, dice el duque con su habitual tono gélido, la casa pequeña no ha pagado ni un solo impuesto. Han vivido de privilegios que no les correspondían. Atanasio, fiel a su amo, asiente en silencio, aunque sabe que muchos de esos años estaban bajo el mando de Bernardo, miembro de la nobleza, exento por ley del pago de tributos. Pero a José Luis eso no le importa. Bernardo ya no vive allí. La nueva dueña es Mercedes, y aunque algunos podrían considerar que, por haber sido esposa de un noble, tiene ciertos derechos, el duque está decidido a ignorarlos. Mercedes no es más que una intrusa, sentencia, mientras subraya con tinta roja la cifra final de la supuesta deuda. Ibson va a pagar todo de una sola vez. Atanasio, prudente, sugiere que podría haber repercusiones si se fuerza demasiado la situación, que el pueblo podría interpretarlo como un acto de abuso, pero José Luis lo cala con una mirada. Él no gobierna con prudencia, él gobierna con miedo. El mensaje es claro: Mercedes debe pagar o se quedará sin tierras, sin casa y sin dignidad. Pero lo que el duque no sabe es que Mercedes ya lo esperaba. Ha vivido lo suficiente para anticipar los movimientos del enemigo, y aunque no tiene el dinero que le exigen, tiene algo más poderoso: la determinación de resistir. En la casa pequeña, la noticia llega como un mazazo. Úrsula, que escuchó los rumores en palacio, corre a contarle a Mercedes: quieren que paguemos todo de golpe. Dicen que es una deuda de años. Mercedes respira hondo. La injusticia es evidente, pero su rostro no refleja miedo. No nos van a quebrar, dice, con una calma que contagia a los demás. La familia se reúne en torno a la mesa, discuten posibles soluciones, recursos escondidos, ayudas externas. No hay mucho, pero tampoco están tan solos como antes. Ahora tienen aliados.
y la red de solidaridad que se ha tejido empieza a mostrar su valor. Isabel, al enterarse, considera hablar con el propio José Luis, pero lo descarta. Sabe que es inútil razonar con un hombre que solo busca venganza. Adriana propone acudir al consejo local, pero Mercedes lo detiene. Este no es un problema legal, es personal. José Luis quiere hacerme caer, no cobrar una deuda, y tiene razón. El duque no actúa por justicia, sino por soberbia. Mercedes representa todo lo que odia. Una mujer fuerte, libre, que no se deja doblegar, y eso le resulta intolerable. Sin embargo, la presión aumenta. Cartas oficiales comienzan a llegar. Se habla de embargos, de confiscaciones. Algunos trabajadores de la zona reciben amenazas veladas si continúan colaborando con la casa pequeña. Todo el valle siente el peso de la opresión. Pero incluso ante esa tormenta, Mercedes se mantiene firme. No vamos a irnos. Esta es nuestra tierra. Sus palabras se graban en la memoria de los presentes. No son solo una declaración de valentía, son una promesa. La casa pequeña, con todos sus defectos, es ahora el símbolo de la resistencia frente a la tiranía. Mientras tanto, en Palacio, José Luis planea su siguiente jugada, pero comete un error. Subestima a quienes ha intentado aplastar. Cree que con dinero y amenazas lo tiene todo bajo control. No imagina que la voluntad de quienes resisten vale más que 1000 monedas de oro, y así, mientras la deuda pende sobre sus cabezas como una espada, en la casa pequeña no hay desesperación, hay fuego. Un fuego silencioso que arde en los corazones de quienes por fin han decidido no retroceder. La cena en Palacio prometía ser como tantas otras, elegante, silenciosa, cargada de tensión bajo una apariencia de refinamiento, pero esa noche algo distinto flotaba en el aire. La mesa estaba colmada de viandas, el vino corría en copas de cristal y las conversaciones apenas lograban cubrir la incomodidad creciente. Todos sabían que algo estaba por estallar, pero nadie podía prever cuán fuerte sería la explosión. José Luis, como siempre, encabezaba la mesa con su aire autoritario. Su mirada recorría a los presentes como cuchillas afiladas, atento a cualquier signo de debilidad. A su derecha, Alejo permanecía con el rostro inexpresivo, pero por dentro hervía. Había aguantado humillaciones, comentarios hirientes y el desprecio constante de su padre, pero esa noche, ya no más. La conversación comenzó a girar alrededor de los recientes actos de traición dentro del palacio. El duque, sin mencionar nombres, dejó entrever que había quienes se habían rebajado a ayudar a la casa pequeña. Hay quienes, por debilidad o estupidez, no comprenden que la piedad es sinónimo de debilidad, dijo con voz firme. Mientras miraba a su hijo, Alejo bajó la copa con fuerza. El tintineo del cristal rompió el murmullo de la sala. Todos los ojos se posaron en él. Se levantó con el rostro encendido, pero no de vergüenza, sino de decisión. Si eso piensa, padre, entonces me avergüenzo de llevar su sangre. Un murmullo recorrió la mesa. Isabel llevó una mano al pecho. Victoria frunció los labios. El silencio se volvió más denso que el aire. José Luis, sorprendido, intentó responder, pero Alejo no lo permitió. Siempre habla de honor, de linaje, de obediencia, pero olvida lo más importante: el corazón, la compasión, el valor de hacer lo correcto, aunque nadie lo aplauda. Su voz no temblaba, era la de alguien que había vivido demasiado tiempo bajo una sombra y por fin había encontrado la luz. Y entonces soltó la bomba: estoy enamorado de Luisa y me voy a vivir con ella a la casa pequeña. El silencio fue absoluto. Ni una cuchara, ni una tos, ni una respiración alteraron el momento. Todos se quedaron inmóviles, procesando lo que acababan de escuchar. Victoria apretó los labios, pero esta vez no dijo nada. Isabel miró a su hijo con una mezcla de sorpresa y admiración. Algunos sirvientes en los bordes del salón bajaron la mirada para ocultar sus sonrisas.
Era la declaración más valiente que alguien había pronunciado frente al duque en años. José Luis, lívido, se levantó de su asiento. ¿Qué has dicho?, rugió. Pero Alejo no se echó atrás. Lo que escuchó: amo a Luisa y he decidido vivir con ella, donde las personas no son tratadas como piezas de ajedrez. El impacto fue total, no solo por la noticia del amor entre Alejo y Luisa, sino por lo que implicaba. Alejo rompía con el poder, con la nobleza, con las expectativas que su padre había proyectado sobre él desde niño. Estaba renunciando al título, al privilegio, a todo lo que significaba ser hijo del duque, para abrazar una vida de verdad, de lucha y dignidad. Luisa, que no estaba presente en la cena, aún no sabía nada de esto, pero su nombre había sido pronunciado con orgullo, y eso cambiaría todo. Después del anuncio, Alejo dejó la mesa sin esperar permiso, su espalda recta, su paso decidido. Nadie se atrevió a detenerlo. Esa noche, el hijo, que siempre fue tratado como un nini, como alguien sin rumbo, había demostrado tener más valor que todos los nobles reunidos. Y en el palacio, aunque la cena continuó con esfuerzo, algo había cambiado. Ya no se trataba solo de una rebelión doméstica, sino de una grieta irreparable en el corazón mismo del poder